Pablo dice más tarde, si avanzan al 2:10, Tito 2:10, dice que la doctrina no es algo que uno solamente cree, la doctrina se adorna, se vive. Y si continuamos ahí, el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y esa es la enseñanza clara de toda la Escritura, de que la sana doctrina produce santidad en la vida del creyente, ¿no? Efesios 4, que hemos estado viendo los domingos, ¿no? Dios ha llamado a pastores, ¿con qué propósito? Para perfeccionar a los santos. Efesios 2, fuimos salvos por medio de la fe, ¿para qué? Para andar en las buenas obras que Dios ha preparado antemano para que anduviésemos en ellas. Santiago 2, la fe genuina siempre obra. Y la conexión ahí es aún un poco más fuerte en el original, de que hay un paralelismo entre la fe de los escogidos y el conocimiento según la piedad. En griego, ahí en el primer versículo, la palabra conforme y la palabra según es la misma palabra en griego. El punto es esto. Pablo fue enviado para la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad es para la piedad. En la misma manera en que Pablo fue enviado con el propósito de alcanzar a los escogidos, la verdad tiene el propósito de producir piedad en la vida del escogido. Entonces Pablo está introduciendo su tema central de la carta en estos primeros versículos, la relación estrecha entre la sana doctrina y la santidad personal, ¿no? Entonces los que conocemos la verdad tenemos que poner en práctica esa realidad. Debemos esforzarnos para vivir a la luz de la verdad que conocemos. Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Dios nos salvó por medio de la fe en la verdad. Ahora Dios nos santifica por medio de de la misma verdad, digo. Por eso la necesidad de meditar en ella. Por eso la necesidad de poner en práctica toda la verdad que conocemos. Bueno, ya vimos el llamado de Pablo, el ministerio de Pablo, que era la salvación y la santificación. Y ahora fundamenta ese ministerio sobre una realidad. Y nos habla de su mensaje. El mensaje de Pablo era la vida eterna. Dice ahí en el versículo 2, de que todo su ministerio está fundamentado en la esperanza de la vida eterna, ¿no? De que todo lo que Pablo hacía, lo hacía con la misión de que los escogidos pudieran alcanzar vida eterna. Eso era el mensaje de Pablo. Mi misión, mi llamado, dice Pablo, es dar a los escogidos la esperanza de tener vida eterna. Es realmente increíble pensar en lo que éramos antes de Cristo y lo que ahora disfrutamos, ¿no? Que antes éramos cadáveres espirituales, que merecíamos la ira de un Dios santo y justo. Éramos pecadores empedernidos, sin la esperanza de poder salvarnos, de escaparnos del infierno. Y los que éramos enemigos con Dios, mereciendo su justa ira, ahora recibimos vida eterna. De que podemos tener la esperanza de habitar en una nueva tierra y reinar con Cristo por toda la eternidad. Es algo tan hermoso pensar en esto. Y cuando pensamos en la vida eterna, la vida abundante que ahora tenemos en Cristo, a veces
como que solamente hablamos y pensamos en la parte negativa de la salvación, de que Dios nos salvó de su ira, de que ahora somos perdonados. Y esa parte es muy importante, obviamente, porque sería imposible tener una relación con un Dios santo con nuestro pecado. El perdón es absolutamente necesario. Pero Dios pudo salvarnos de nuestro pecado sin querer adoptarnos como sus hijos y querer pasar la eternidad con nosotros. Un juez justo podría absolverte de tu pecado y no querer verte de nuevo. Pero no es la esperanza que tenemos. Tenemos la esperanza de tener vida abundante en Cristo, de pasar una eternidad con Cristo en una nueva tierra y gozarnos de todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha reservado, toda la herencia que nos ha preparado. Y esa vida eterna es absolutamente segura para el escogido de Dios. La vida eterna está garantizada para el escogido. Es una esperanza firme. No es tener la esperanza de que, bueno, tal vez voy a llegar a tener vida eterna. Espero que no llueva mañana. Espero llegar al cielo un día. No es el concepto bíblico de esperanza. Esperanza es firme, es una convicción firme. Es la sustancia de algo que es futuro y no puedo verlo, pero es real. No lo puedo tocar aún, pero es real. Y sabemos de que es una esperanza asegurada por la forma en que Pablo sigue. Dice que la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La vida eterna es algo que Dios mismo prometió. Y Pablo hace dos aclaraciones acá. Primero dice que Dios no miente. Dios no es capaz de mentir. Entonces, si Dios nos promete algo, está garantizado, es imposible que no se cumpla. Imposible que no ocurra. El autor de Hebreos dice que la palabra, la promesa de Dios es inmutable, porque Dios no puede mentir, ¿no? Si Dios nos promete algo, necesariamente lo cumple. Tenemos vida eterna. Por definición, entonces es una vida que gozaremos para siempre, eternamente. Si no vives eternamente, es porque no tienes vida eterna y nunca lo has tenido. Si tienes vida eterna, necesariamente tiene que durar para toda una eternidad. Pero el segundo argumento de Pablo es, por lo menos para mí, aún más interesante. Porque dice que Dios prometió esa vida eterna antes del principio de los siglos, desde tiempos eternos, literalmente antes del tiempo de la eternidad. Entonces pregunto, ¿a quién prometió Dios dar vida eterna a los escogidos? Tal vez a primera lectura, cuando hablamos de la promesa de la vida eterna, estamos pensando que Dios a nosotros nos hizo la promesa de darnos vida eterna. Pero si esta promesa se trata de algo que Dios prometió antes del principio de los siglos, antes de Génesis 1, ¿tú estuviste allí? Yo estuve allí. Dios no pudo haber hecho esta promesa a mí, porque yo no existía en la eternidad pasada. Entonces, ¿a quién es que Dios hizo esta promesa? Regresen a Juan 17, rápidamente. Juan 17, el Hijo hablando con su Padre. Para darnos el contexto, en Juan 17, 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora presten atención. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Tiempo pasado. ¿Quiénes son los que el Padre dio al Hijo? ¿Solamente a los que está salvando en ese momento?
se trata de todos los creyentes de todas las épocas, comenzando con Adán hasta el último escogido. Entonces, Jesucristo está hablando de una acción del Padre dando a los escogidos al Hijo antes de la fundación del mundo. Su plan es un plan eterno. El punto acá es de que la promesa que Dios dio antes del principio de los siglos es una promesa que el Padre prometió a su Hijo en la eternidad pasada. Pablo habla de lo mismo en 2 Timoteo 1:9, cuando dice que Dios prometió la salvación desde la eternidad. Hebreos 13:20 habla de la sangre del pacto eterno. El punto es esto, porque Pablo está probando la imposibilidad de que un escogido no reciba vida eterna, de que está garantizada. Si un escogido de Dios no recibe vida eterna, es porque Dios Padre mintió a su Hijo, Jesucristo. Es porque Dios Padre fracasó en entregarle una esposa a su Hijo, la esposa que le prometió. Es porque todo el plan eterno de redención se perdió. Y eso es imposible. Imposible. Pablo dice, todo lo que hago es para que los escogidos sean salvos y santificados, para que así puedan recibir vida eterna. Y eso es tan importante, tienen que recibir vida eterna, porque Dios Padre prometió a su Hijo que le daría una esposa, compuesta de todos los escogidos de Dios, y ellos tienen entonces que creer, ser salvos y recibir vida eterna para que puedan pasar la eternidad con el Hijo de Dios. Es una promesa, la promesa de la vida eterna que Dios prometió antes del empiezo de los tiempos. Y luego dice, versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, la vida eterna que fue prometida en la eternidad pasada y ocultada del hombre hasta el debido tiempo, hasta su debida época, su debida temporada, el tiempo de Cristo. Pero algo curioso que ocurre en el texto es de que Pablo está hablando de la vida eterna, que Dios prometió la vida eterna y luego dice manifestó, y estamos esperando de que la vida eterna que Dios prometió ahora la manifestó la vida eterna. Pero no es lo que dice. Dice de que prometió la vida eterna y ahora manifestó su palabra. Entonces tenemos que pensar un poco a qué se refiere eso de que manifestó su palabra en su debido tiempo. Algunos lo ven como una referencia a la palabra de Dios en general, la escritura de Génesis, Apocalipsis. La dificultad que veo con esta interpretación es de que la Biblia entera no se manifestó en los tiempos de Jesús o de Pablo. Hubo muchas cosas en la palabra de Dios que se manifestaron antes y algunas cosas después. Entonces dice, a su debido tiempo manifestó su palabra. La palabra allí en griego es logos, que habla de un mensaje. Y creo que si lo traducimos así, tiene un poco más de sentido, de que Dios prometió la vida eterna, pero ocultó esa promesa de la vida eterna hasta el momento que manifestó su mensaje, el mensaje del Evangelio, que manifestó en los tiempos de Jesús y de Pablo. El mensaje de las buenas nuevas acerca de Cristo Jesús, la palabra encarnada, el verbo hecho carne. Es un mensaje que fue ocultado en los días pasados. Y Pablo hace referencia a esto en Efesios 3, ¿no? De que fue un misterio no revelado antes. De que ahora cualquier persona que cree en Cristo puede recibir vida eterna, no importa si es judío, si es gentil, no importa si es esclavo o libre. Cristo salva a todos los que el Padre le ha dado. Pablo
entonces enfatiza más tarde ahora el rol que Pablo juega en todo ese proceso. Y no exaltando a sí mismo, pretendiendo ser indispensable en el plan de Dios. No es que Dios necesita a Pablo, sino de que Dios ha decidido de que el medio en que Él va a revelar y manifestar su mensaje al mundo es por medio de la predicación del Evangelio. Dice de manera explícita, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios. En griego, predicar es el trabajo de un heraldo, el heraldo de un rey. Entonces Pablo, que ya se ha presentado como un siervo de Dios, ahora explica que su servicio en particular, su llamado en particular, es el de ser heraldo, de proclamar el mensaje del rey. El punto acá es de que el mensaje de la vida eterna era un mensaje que quedaba de alguna manera ocultado en la eternidad pasada y queda así hasta el momento que se ha manifestado por medio de la predicación. El único medio por el cual la vida eterna se manifiesta al hombre es por medio de la predicación. La palabra manifestar significa revelar, significa hacerse visible. Y da la imagen como que el mensaje del Evangelio es como una joya, pero que Dios lo puso dentro de una caja. Y ha estado ahí, pero ha estado ocultado, un misterio no revelado. Y la única manera de abrir la caja para que el mundo vea esa preciosa joya es por medio de la predicación del mensaje acerca de Cristo. Entonces Pablo dice, ese es mi trabajo, revelar la preciosa realidad de que Dios regala vida eterna a cualquier persona que cree en Cristo Jesús. La única manera de revelar la belleza del Evangelio es la predicación, que revela una preciosa realidad. La última frase allí del versículo 3 es de que Dios es por naturaleza un Salvador. Llama a Dios nuestro Salvador. Dios se deleita en salvar. Dios se goza en salvar. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere la muerte del impío. Dios es un Salvador. Si te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo Jesús, Dios te salvará. Es una garantía, te dará vida eterna. Él llama a todos a la salvación. Dices, oye, Josías, muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Y qué tal si no soy escogido? Bueno, tú deja de preocuparse de eso. Eso no es tu parte. Dios te dice, Dios no te dice, si eres escogido te voy a salvar. ¿Qué es lo que Dios te dice? Si crees en Jesucristo serás salvo. Entonces esa es la promesa que debemos de abrazar, ¿no? De creer en Jesucristo. Y si crees en Jesucristo, luego te darás cuenta de que fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Pero ves la carga, ¿no? Que Pablo sentía, que Dios le había encomendado con un mensaje tan precioso, un mensaje de la vida eterna, y él tenía que llevar ese mensaje a otros. Tenía que predicar las buenas nuevas. Obviamente no somos apóstoles, pero tenemos el mismo deber de hablar de la vida eterna que Dios ofrece en Cristo a todos. Sabiendo de que en el momento que revelamos la naturaleza salvadora de Dios a un escogido de Dios, que va a llegar a la salvación. Bueno, por último, vamos a ver el deseo de Pablo para con Tito, que es un saludo que, por un lado, es un saludo común y corriente de Pablo, pero por otro lado es un deseo sincero que Pablo tenía para Tito y para con todos los que les dice, que Tito reciba gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Pero antes de llegar a eso,
Pablo describe a Tito y dice que Tito es un verdadero hijo en la común fe. Y creo que esa afirmación no nos sorprende como hubiera sorprendido a la iglesia primitiva. De que Tito, un gentil incircunciso, impuro, Pablo lo llama mi verdadero hijo. Como gentiles ya alejados del escrito de esta carta, no quedamos atónitos como la audiencia original hubiera quedado atónito, como Pedro en Hechos 10, que Jesucristo le dice, mata y come, y él no entiende. Y luego los gentiles comienzan a hablar en lenguas y recibir el Espíritu Santo, y ya queda atónito, no puede interpretar lo que está pasando, porque era algo imposible en su mente que un gentil incircuncidado pudiera recibir una bendición de Dios. Si Pablo obviamente hubiera tenido un hijo biológico, hubiera sido un judío, circuncidado, seguro. Pero por medio del Evangelio de Cristo, Pablo tiene un hijo gentil que le llama un verdadero hijo. Es hijo, como mencioné, porque seguro Tito llegó a ser salvo por medio del ministerio de Pablo. Entonces Pablo en ese sentido lo engendró espiritualmente por medio del Evangelio. Pero lo llama verdadero hijo, creo, porque entiende de que tiene una relación con Tito que es aún más perdurable que la relación entre un padre y un hijo terrenal. Porque es una relación eterna, para siempre, ¿no? Es una relación porque era hijo en la común fe. Eso seguramente tiene que ver con el hecho de que tanto Pablo como Tito, los dos tienen fe en Jesucristo. Pero por la estructura en griego creo que enfatiza un poco más el objeto de su fe. Es similar a la forma que Judas habla de la fe que una vez ha sido dada a los santos. Se refiere más al contenido de la fe que la acción de creer. De que ellos creen en la misma doctrina, creen en la misma fe. Y esto les une y les da esa relación tan estrecha de que Pablo siente de manera tan tierna acerca de su hijo Tito. Y me encanta eso de que Pablo como pastor siempre se rodeaba de hombres en los cuales él pudiera invertir su vida. Gente como Timoteo, Lucas, Tito. Nos damos cuenta de que Pablo realmente ponía en práctica lo que predicaba. De que él, al hacer discípulos de la gente, no solamente los evangelizaba, sino que también los discipulaba hasta llevarlos a la madurez espiritual, ¿no? El trabajo del discipulado no termina con el evangelismo, empieza con el evangelismo y continúa. Tan importante que un pastor invierta tiempo para levantar otros líderes, no solamente para expandir su ministerio, sino también para poder delegar responsabilidades a otros y no fallar en otras áreas. Bueno, entonces es obvio que Pablo quiere mucho a Tito, así que finalmente llegamos a lo que desea para Tito. Dice gracia, misericordia y paz. La palabra misericordia no se menciona en el original, pero sería sinónimo a gracia. Un saludo normal, gracia y paz. Gracia obviamente es una palabra tan importante en la Biblia. Gracia es la razón de nuestra salvación. Dios siempre cuando habla de sí mismo habla de su gracia. De hecho, en la primera definición que recibimos del carácter de Dios en Éxodo 34, Dios empieza diciendo Jehová, Jehová, misericordioso, y luego la segunda palabra es lleno de gracia, literalmente en hebreo, habla de gracia. Efesios 1, cuando Pablo habla de por qué Dios nos escogió, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Romanos 11, Dios nos escogió por gracia. Es decir, que Dios regala la salvación, que no es por nuestras obras ni nuestros méritos,
sino que la salvación viene por la disposición de Dios de querer regalar bendición a gente que no lo merece. Dios se deleita en dar a mendigos que no pueden merecer ni ganar su favor. Y es algo tan incomprensible para nosotros porque somos tan necesitados. Tenemos tantas necesidades y cuando ayudamos, cuando servimos a otros, casi siempre es para suplir una necesidad propia, una necesidad emocional, física, lo que sea. Pero Dios no puede nunca servir así porque Dios jamás ha sufrido necesidad. Dios es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él no puede sufrir necesidad. Por eso cada vez que bendice, lo hace simplemente porque quiere. Porque se deleita en dar de la abundancia de las riquezas de su gracia. No podemos imaginar cómo sería eso. Dar sin el afán de recibir algo de regreso, sin pensar en recibir ayuda de regreso. Simplemente dar porque es lo que me encanta hacer. Así es nuestro Dios. Y Pablo dice, Tito, espero que recibas, que disfrutes la gracia de Dios, que recibas los regalos y los dones y las bendiciones que Dios da a sus hijos. Luego agrega, paz, paz. Si la gracia es la razón de nuestra salvación, la paz es el producto, el resultado. Que hubo enemistad entre nosotros y Dios. Imagínate, enemistad con un ser omnipotente, enojado contigo, airado en contra de ti y tu pecado, aborreciéndote todos los días, como dice el salmista. Y Dios en Cristo hizo paz. Dios nos reconcilió por medio de la sangre de Jesús y ahora disfrutamos, nos gozamos de paz con Dios. Disfrutamos de una nueva relación con Dios. Eso es lo que debemos querer por nuestros hermanos, que disfruten ese sentir de que tengo paz con Dios y que estoy disfrutando de bendiciones que Dios me da por su gracia. Y esas cosas, obviamente, la paz y la gracia solamente vienen de Dios. Pablo dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Antes dijo que Dios es nuestro Salvador, ahora dice que Cristo lo es porque Cristo es Dios, es el Hijo de Dios. Uno dice, oye, ¿por qué Pablo menciona al Padre y al Hijo, pero no el Espíritu? Bueno, ¿quién escribe la carta? 2 Pedro 1, 21, dice que el Espíritu Santo es quien está escribiendo esto y su misión es exaltar al Padre y al Hijo porque Él procede de ellos. Y Pablo desea entonces que Tito reciba gracia y paz de parte de Dios, el Padre de todos, de parte del Señor, nuestro amo, nuestro dueño, quien es soberano, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, nuestro Mesías, el que nos salva. Parecía una introducción corta, pero estaba llena de mucho contenido, ¿no? Entonces, para concluir, hermanos, vimos 4 aspectos del ministerio de Pablo: su llamado, su ministerio, su mensaje, su deseo. Y obviamente no tenemos el mismo ministerio de Pablo, pero tenemos el deber de cumplir con nuestro ministerio y en la manera que Pablo cumplía con el suyo, con la misma humildad de Pablo, que se veía como un siervo de Dios, con la misma carga de presentar el Evangelio a los escogidos de Dios para que puedan creer y ser salvos y recibir vida eterna, y para que el Padre pueda cumplir con su promesa de regalar una esposa a su Hijo. Y luego la parte central que veremos en Tito, de que ese Evangelio, esa verdad, siempre va a producir piedad en la vida de los escogidos de Dios. Así que no importa llenar nuestras mentes con información. Si piensas que estás creciendo en tu conocimiento de la verdad, pero tu vida no está cambiando,
Pablo te va a decir, no estás aprendiendo realmente la sana doctrina. No estás aprendiendo, estás ganando información. Pero si realmente creces bíblicamente en tu conocimiento de la sana doctrina, siempre habrá resultado en tu vida práctica. Así que necesitamos orar mucho que Dios nos ayude a experimentar esa santificación que solamente viene por medio de la sana doctrina.